Buen día, ¿cómo andamos? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Probando. Bueno, veo ya empezaron a anotar nombre y apellido. Recuerden, para el presente entonces tenemos que poner en el chat, para los que no escucharon, nombre y apellido, box y el número de legajos. Y eso más que nada es para contabilizar los presentes para quienes, digamos, estén en la tutoría en el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre la UP6, lo tenemos a Victorino, ¿sí? Avísenme si se ve bien, si escuchan bien, cualquier cosa lo corrijo, ¿sí? Buen día para todos, ahí veo en el chat. Perfecto, buenísimo. Bueno, seguimos con esta modalidad, digamos que me parece una de las mejores, por ahí como para ir desglosando un poco cada UP. Si bien, digamos, hay varias cuestiones en relación con esta UP, más allá, digamos, de la ICC y del paciente hipertenso, que ustedes tienen video que van al canal como para poder adentrarse un poco en esos temas. Una de las patologías que no vimos fue el tema de la insuficiencia renal, que es una patología muy frecuente de ver incluso en las guardias médicas, ¿sí? Muchos pacientes consultan por trastornos, más allá de la micción, que pudieran estar relacionados con las infecciones urinarias, consultan, digamos, por antecedentes de patologías que pueden llegar a provocar insuficiencia renal, ¿sí? O también alteraciones en cuanto al volumen de la micción. En este caso, bueno, tenemos a Victorino, un jubilado de 73 años de edad, o sea, un paciente de edad avanzada, que tiene como antecedente hipertensión, ¿sí? Que se encuentra en tratamiento por insuficiencia cardíaca congestiva y por insuficiencia renal crónica, y que realiza una consulta de rutina con su médico de cabecera, a quien le pregunta qué vacunas puede y debe aplicarse, en qué fecha y si son gratuitas, ¿sí? Básicamente entonces, digamos, tenemos un paciente con un conjunto de enfermedades crónicas, con una edad, digamos, avanzada, que es lógico encontrar diferentes patologías, pero a su vez tenemos que tener en cuenta en esta UP que debemos estar, digamos, interiorizados con el carnet de vacunación, algo, digamos, que tenemos que tener en cuenta, y también conocer un poco el sistema de salud como para poder indicarle al paciente dónde debe ir a vacunarse, ¿sí? En cuanto a los antecedentes personales, parecería ser una historia clínica bastante completa en ese sentido. Este es un paciente de libro en lo que sería la parte clínica, porque muchos de los pacientes que por lo menos vemos en consulta son pacientes, digamos, frecuentes de ver, con patologías muy frecuentes. Lo que le falta acá a Victorino por ahí sería la diabetes, pero, digamos, es una patología, digamos, muy frecuente de ver en la guardia y de, digamos, tratar este tipo de pacientes, ¿sí? En este caso, el tema que me interesa desarrollar más que nada, porque los otros, digamos, son temas que ya vieron, es, como dije, la insuficiencia renal. ¿Qué es entonces la insuficiencia renal? Bueno, básicamente la podemos dividir en cuanto al tiempo en insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Y ahora vamos a pasar a ver un poco las diferencias. Cuando hablamos de la insuficiencia renal aguda, nos referimos a que existe en el paciente un aumento rápido de la urea y de la creatinina, que son los dos marcadores en sangre que nosotros vamos a utilizar para poder cuantificar lo que sería el funcionamiento del riñón, ¿sí? Pero vamos a ver que estos dos elementos tienen ciertas variaciones a la hora de hablar del tipo de insuficiencia renal, es decir, tienen diferencias cuando nosotros los evaluamos en insuficiencia renal aguda y cuando evaluamos a un paciente con insuficiencia renal crónica. Una de las características que presenta la insuficiencia renal es que hay oliguria en la mayor parte de los pacientes. Esto es hablando de lo que sería la insuficiencia renal aguda. Buen día para los que están llegando recién también. Pero hay que recordar que hay un 30% de los pacientes que se presenta con la micción conservada, es decir, que puede llegar a tener una insuficiencia renal, pero no manifestar cambios en lo que sería el volumen, que sería lo más lógico y lo más esperable al momento de evaluar este tipo de pacientes. Pero hay una fracción de pacientes que no tiene esta alteración. En características clínicas y prácticas, uno puede clasificar a la insuficiencia renal como si fuera, digamos, una alteración hepática en relación a la ictericia. En este caso, lo que estaríamos hablando es una insuficiencia prerrenal, o sea, causas que afecten mayormente lo que sería la volemia,
Una insuficiencia renal, es decir, aquellos factores que atacan directamente lo que sería el parénquima renal, y una insuficiencia postrenal, que es la menos frecuente, digamos, y que se caracteriza principalmente por la presencia de obstrucciones. Entonces, una insuficiencia renal encontramos que es la causa más común de la falla renal aguda, llegando a formar un 80% de los casos de la insuficiencia renal. Generalmente se encuentra entonces ocasionada por la hipoperfusión renal, es decir, por aquellos factores que generen una disminución de la llegada del líquido a lo que sería, o mejor dicho, a la sangre, a lo que sería, digamos, la región renal, ¿sí? Es reversible siempre y cuando no haya daño orgánico. ¿Por qué? Porque básicamente ese líquido, esa sangre, el órgano, va, digamos, a tener o a sufrir una isquemia, lo cual puede provocar, cuando ésta se prolonga en el tiempo, una necrosis del tejido, ocasionando o una falla renal crónica o una destrucción del parénquima, por lo cual quede totalmente invalidado e infuncionante. ¿Sí? Eso es algo, digamos, que tenemos que tener en cuenta, y es por eso que identificar y tratar estos cuadros requiere celeridad, precisión y, digamos, lo más importante, el objetivo que tenemos que buscar es la conservación de la función y del parénquima renal. ¿Cuáles son esos elementos que podemos encontrar y que caracterizan a la disminución de la llegada de sangre al riñón? Bueno, una disminución del volumen intravascular, ya sea por hemorragia, ¿sí? Digamos, a un paciente que esté sangrando mucho va a generar, digamos, una disminución de su volemia efectiva, lo cual va a producir que llegue menor cantidad de sangre. Pérdidas digestivas, vómitos, diarreas en gran cantidad producen una deshidratación que, digamos, puede provocar también una disminución de la volemia. La presencia, digamos, de poliuria, ¿sí? La creación de un tercer espacio, que todo eso disminuye lo que sería la volemia generalizada. Una pancreatitis, quemaduras, traumatismo, digamos, enfermedades que puedan producir una alteración en lo que sería la presencia de líquido a nivel intravascular. Pero más allá, digamos, de la disminución del volumen, podemos encontrar alteraciones en la resistencia vascular, es decir, una disminución del calibre de lo que serían los vasos, lo que produce, digamos, que al encontrar un radio disminuido va a generar una mayor resistencia, lo cual va a producir en primera instancia que haya una mayor llegada del flujo, pero cuando esto se cronifica un poco en el tiempo, digamos, puede producir que el flujo en sí sea poco. Estos casos son en el caso de sepsis, anafilaxia, la presencia de una anestesia, digamos, o más que nada pasarse con lo que sería la dosis de anestesia, o fármacos que disminuyen la poscarga, produciendo que haya, digamos, una disminución también de la volemia en ese sentido. Y otro factor es un descenso del volumen sistólico, ¿sí? En presencia de shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, como le puede estar pasando, digamos, de forma crónica a Victorino, embolia pulmonar, etcétera, etcétera. Estos son los elementos que vamos a encontrar principalmente como factores a la hora de evaluar una disminución de lo que sería, o mejor dicho, lo que sería la menor llegada de sangre al parénquima renal en el contexto de una insuficiencia prerrenal. Cuando hablamos de lo que sería la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, puede llegar a representar hasta el 40% de las insuficiencias renales, es decir, aquellos factores que afecten a lo que sería el parénquima renal tiene, digamos, una variación menor que la prerrenal, pero bastante importante en ese sentido. Y puede afectar cualquier región del nefrón. Esta, digamos, es una de la prerrenal que es indiscriminada, o sea, no llega sangre, va a afectar a todo el parénquima. En este caso, como es, digamos, localizada, puede llegar a provocar una afección puntual en sí. Esto tiene, digamos, importancia porque dentro de lo que serían este tipo de insuficiencias renales vamos a encontrar patologías localizadas en cada porción, como por ejemplo en la región tubular. El 80% de los casos de la obedece a una necrosis tubular aguda, ¿sí? Es decir, que cuando encontramos alteraciones a nivel del parénquima, la mayor cantidad de casos va a producir una necrosis tubular. Y en cuanto a su división, presenta dos formas, la tóxica y la isquémica, ¿sí? O sea que puede ser ocasionado por un factor que produzca un daño a nivel del parénquima, o, digamos, propiamente dicho, como una isquemia que hace referencia a lo que sería algo similar a la insuficiencia prerrenal, ¿sí? En ese sentido, digamos, tenemos que tener en consideración las características clínicas del paciente, los antecedentes de las enfermedades y los diferentes fármacos que puede estar consumiendo que pudiera llegar a provocar una afectación tóxica a nivel de la región tubular. Entonces tenemos fármacos, ¿sí?
propiamente dicho. En esta familia vamos a encontrar principalmente como representante el uso de los aminoglucósidos, ¿sí? Como la gentamicina, por ejemplo. En ese sentido, digamos, hay algunos fármacos que tienen predilección a la hora de producir un daño, en este caso un fármaco antibiótico que afecta, digamos, a nivel renal propiamente dicho. Después tiene otras, digamos, otras afectaciones, puede producir, digamos, obviamente malformaciones en mujeres embarazadas y puede incluso hasta causar sordera. Pero, digamos, es uno de los representantes más importantes en este grupo a la hora de hablar de fármacos que producen daño a nivel renal. Otros elementos, digamos, porque lo podemos dividir en factores exógenos y endógenos, dentro de lo que sería la porción endógena encontramos los productos hemáticos como la mioglobinuria o la presencia de mioglobina en sangre, que habitualmente, digamos, es consecuencia de procesos como la rhabdomiólisis. En este contexto se libera, digamos, la proteína, digamos, la mioglobina, lo cual puede, en grandes cantidades, producir una afección a nivel glomerular y producir un daño en ese sentido. Entonces, tenemos que también categorizar lo que puede estar sufriendo un paciente. Es decir, si nos encontramos un paciente que tenga una insuficiencia renal, pero que ha consultado porque ha tenido un accidente donde ha sufrido un politrauma, la presencia de insuficiencia renal puede ser ocasionada por una mioglobinuria, ocasionada por el daño producido a nivel muscular. Otra, digamos, patología que podemos encontrar es la presencia de ácido úrico a nivel de la sangre, digamos, como por ejemplo la enfermedad de la gota, ¿sí? Hay, digamos, elementos como la formación de cristales y que, digamos, esos cristales se depositan a nivel del glomérulo renal que puede llegar a producir un daño, digamos, generando así una insuficiencia renal aguda. Y en ciertos contextos, ¿sí? Como por ejemplo en el contexto de un mieloma múltiple, ¿sí? Un tumor, podemos encontrar diferentes paraproteínas como la proteína de Benson-Jones, que en grandes cantidades también podría producir una lesión a nivel, digamos, del parénquima renal. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que les surja, tienen el chat, así que lo que digamos, les surja la duda, me preguntan, no hay inconveniente, ¿eh? Yo hablo, pero me pueden preguntar en sí. También, digamos, tenemos otras lesiones a nivel intersticial, más generalmente producido por el consumo de fármacos, ¿sí? Una lesión que puede ser producto de algo vascular, ¿sí? Y también, digamos, lo que sería la lesión glomerular, que principalmente es ocasionado o por patologías autoinmunes, ¿sí? O, digamos, patologías menos frecuentes como las glomerulopatías primarias, que son de contexto más que nada congénito, o, digamos, afectaciones que se van despertando durante la vida de carácter inmune. Se pueden dividir en las tóxicas, ¿sí? También, así como la NTA, puede dar, digamos, elementos tóxicos como el consumo por AINES, ¿sí? Que puede producir una glomerulonefritis. Aquí tenemos principalmente los antimicrobianos como la penicilina, la ampicilina, los AINES, la aspirina, el fenoprofeno, el ibuprofeno. En este punto, digamos, hay que tener mucha consideración en este tipo de pacientes, este tipo de insuficiencia renal, porque el uso, digamos, de los analgésicos está muy difundido. Uno va a la farmacia y compra algunos medicamentos como si fueran caramelos, ¿sí? Entonces uno los toma porque por ahí el fármaco malo, que esto es para la gripe, para lo que sea, y de esa manera vamos perpetuando un ciclo en el cual muchos pacientes van consumiendo fármacos sin saber cuáles son las potenciales o los potenciales efectos secundarios que pueden producir, ¿sí? Y después tenemos otras fuentes como la fenitoína, la furosemida, el lopurinol, que, digamos, son medicamentos que están determinados para un determinado tipo de paciente, aquellos pacientes que sufren convulsiones o, digamos, que tienen una retención líquida, ya sea por una ICC o por una falla renal, ¿sí? Tenemos, digamos, otras afecciones que pueden producirse en este tipo de localizaciones por agentes infecciosos bacterianos como la brucela, como el Campylobacter jejuni, la misma Escherichia coli en el contexto de una infección urinaria, y algunos virus como el citomegalovirus, el virus de la mononucleosis, o el hantavirus o el virus de la hepatitis B. Algunos frecuentes, algunos no tanto, pero bueno, son diferentes situaciones que pueden producir este tipo de trastornos. En cuanto a lo que sería la afectación vascular, tenemos la hipertensión maligna, la vasculitis y la enfermedad arterioembólica, que por una cuestión orgánica, estructural, mecánica, producen, digamos, una disminución de la llegada de la volemia efectiva, lo cual puede producir una lesión, digamos, a nivel más localizado por el hecho de que la afectación, en este caso, no es de los grandes vasos, sino de los pequeños vasos. Entonces, una, digamos, región irrigada por determinada arteria puede, digamos, sufrir una hipoperfusión por una afección local principalmente.
Y por último tenemos lo que sería la insuficiencia renal aguda postrenal, ¿sí? Fíjense que es la menos frecuente, llegando a, digamos, caracterizarse por un 5% de incidencia. En hombres, la causa más común es la presencia de litiasis, es decir, digamos, la formación de diferentes cálculos a nivel del trayecto de la vía urinaria. Es la causa más común de afección obstructiva en este sentido, pero no tenemos que olvidar también que el aumento, el cambio de tamaño de lo que sería la próstata también puede ser un factor que puede generar una causa obstructiva y puede, digamos, ocasionar una injuria postrenal. En las mujeres, a falta, digamos, de próstata y a falta, digamos, de la incidencia en cuanto a la formación de cálculos, es decir, es más frecuente que los cálculos se formen en el hombre y no tanto en la mujer. Las mujeres sufren menos, digamos, que el 5% de este tipo de insuficiencia renal, pero la causa más frecuente es la obstructiva de origen neoplásico por la cercanía de lo que sería el aparato ginecológico, ¿sí? Cada uno, digamos, en lo que sería el sexo, tiene sus diferentes incidencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente, y es por eso muy importante hacer este tipo de diferenciación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una insuficiencia renal? Bueno, principalmente va a depender del tipo de insuficiencia renal. No es lo mismo, digamos, evaluar un paciente que se encuentra en shock y que claramente puede estar teniendo una insuficiencia prerrenal, a estar evaluando un paciente con un globo vesical que pudiera estar teniendo, digamos, un tipo de insuficiencia renal obstructiva, ¿sí? Muchas veces el paciente que tiene, digamos, un globo vesical va, digamos, a consultar por urgencia miccional, imposibilidad de realizar la micción, y cuando nosotros realizamos el examen físico vamos a encontrar una zona a la percusión mate, digamos, en la región pélvica, y que puede llegar incluso a abarcar hasta la región del hipogastrio y hasta campo medio de lo que sería la región abdominal, ¿sí? Es por eso que hay algunas maniobras que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de evaluar este tipo de pacientes. La de 500 mililitros de volumen urinario en 24 horas, como mencioné, es algo que puede, digamos, presentarse, pero recuerden que en el 30% de los casos puede, digamos, no aparecer. Retención nitrogenada va a depender del cuadro del paciente, digamos. No es lo mismo evaluar un paciente que de la nada y por X motivo, por alguna enfermedad, comienza a desarrollar una falla renal, a evaluar un paciente, como les mencioné, que se encuentre politraumatizado. En ese sentido, la carga, digamos, por catabolismo va a estar más aumentada, y es por eso que en este tipo de pacientes, en los pacientes, digamos, que sufren un cuadro de una cirugía, va a tener un nivel mayor de urea y de creatinina por el hecho de que las lesiones producen, digamos, un aumento de estos dos componentes de forma indiscriminada. Vamos a encontrar casos de sobrehidratación, claro, digamos, porque tenemos el riñón, que es el órgano justamente que se encarga del balance hidroelectrolítico, y al estar en falla lo que va a producir es una retención de la carga hídrica, lo cual puede provocar también que haya una intoxicación por agua. ¿Por qué? Porque esta agua, digamos, se encuentra en estado, digamos, aumentado, produce una dilución, lo cual llega, digamos, a que disminuyan algunos elementos, como por ejemplo el nivel de sodio en la sangre. Vamos a encontrar con acidosis metabólica, más allá, digamos, de regular la carga de agua, lo que hace principalmente es mantener un estado de homeostasis, lo cual, digamos, para poder garantizar ese estado, hay un juego entre la excreción de ácidos y la reabsorción de bases, ¿sí? En ese sentido, se va a ver alterado por el hecho, digamos, de que el riñón comienza a fallar. En este contexto podemos encontrar lo que sería la respiración de Kussmaul. Podemos encontrar también cuadros de hiperpotasemia por la misma situación en cuanto a la acidosis, como, digamos, el riñón está tratando de garantizar una función adecuada. Cuando empieza a fallar, el potasio es uno, digamos, de los elementos que se puede excretar de forma más fácil, y al estar en falla el potasio se empieza a acumular. Podemos encontrar hipermagnesemia, digamos, esto es por la misma situación. Otra hiperamilasemia, que si bien, digamos, es muy característica de encontrarse aumentada en los casos de pancreatitis, también, digamos, al ser encontrarlos en los casos de insuficiencia renal, más allá, digamos, de que sea por el mismo daño renal, lo podemos encontrar porque hay menor filtración de la misma. Situaciones de hipocalcemia, ¿sí? Porque en el riñón es uno de los lugares donde se produce uno de los pasos metabólicos para la transformación de la vitamina D. Al estar en falla, digamos, va a afectar lo que sería el metabolismo fosfocálcico, produciendo hipocalcemia,
y la presencia de hiperfosfatemia. Así que en el contexto de una insuficiencia renal crónica vamos a tener, digamos, otros factores que favorecen este tipo de alteraciones, que ahora lo vamos a explicar más adelante. La presencia de anemia, ¿sí? La eritropoyetina es muy importante a nivel renal, de hecho es uno de los lugares donde se produce la misma, y más que nada en insuficiencia renal crónica vamos a encontrar este tipo de trastornos, y alteraciones en lo que sería la parte de la coagulación, más que nada en relación a las plaquetas, ¿sí? ¿Cómo, digamos, vamos a evaluar, más allá de lo que sería la parte clínica, a nivel, digamos, de laboratorio? Bueno, tenemos diferentes índices y elementos que nos van a ayudar a poder catalogar este tipo de afecciones, ¿sí? Básicamente, estos son los que menciona el Argente, la relación urea-creatinina. Digamos, el primero es uno de los elementos que habitualmente utilizamos, y que fíjense que cuando hablamos de una falla renal, prerrenal, va a haber una mayor cantidad circulante de urea que de creatinina, ¿sí? Esto es lo que se llama una disociación urea-creatinina, ¿sí? Habitualmente el aumento de la carga de la urea habla de lo que sería, digamos, una falla general, pero ocasionado por la menor llegada, digamos, de sangre a lo que sería el parénquima, ¿sí? Distinto es a lo que sucede cuando hay una afectación renal, en este caso estas dos, ¿sí? Que, digamos, van a ver que hay una disociación no tan marcada, ¿sí? O sea, van a aumentar las dos y no solamente una. La urea en este caso se utiliza para evaluar pacientes con estado de deshidratación, aunque también puede verse un poco sesgada porque aumenta en los casos de hemorragia digestiva por la reabsorción de la sangre a nivel del tracto gastrointestinal. Son todos elementos que nos ayudan a evaluarlo de una forma indirecta. Ambos tienen, digamos, una determinada sensibilidad y determinada especificidad. No constituyen por sí solos métodos diagnósticos directos. Lo que hay que hacer es hacer una evaluación general del paciente. Siempre el estudio de laboratorio debe ser complementario con la parte clínica. Pero esta disociación es uno de los más utilizados, como así también la fracción de excreción del sodio, ¿sí? En ese sentido, digamos, en términos generales hablamos de que hay una insuficiencia de carácter prerrenal cuando la relación de esta fracción es menor a 1, o, digamos, cuando es mayor a 1, habla, digamos, de algo que sería parenquimatoso o posrenal, ¿sí? Otro a utilizar también es la osmolaridad urinaria. Habitualmente la osmolaridad urinaria en las fallas prerrenales va a encontrarse aumentada porque, digamos, lo que está fallando es la llegada de sangre al riñón y no está fallando en sí la capacidad de funcionamiento renal, ¿sí? Es por eso que al encontrarse, digamos, con una menor llegada de sangre, menor perfusión, el riñón va a interpretar como que el paciente se encontrará deshidratado. Entonces lo que va a hacer es retener sodio, ¿sí? Pero a su vez también va a activar la hormona antidiurética, lo que va a producir que haya una mayor reabsorción de líquido. Es por eso que la orina va a estar más concentrada, ¿sí? A diferencia de los otros casos, en la posrenal, por ejemplo, que no va a ser tan así, digamos, porque va a estar afectada, digamos, la funcionalidad, y eso va a producir que haya, digamos, menor cantidad en lo que sería la osmolaridad urinaria. Por otro lado, podemos solicitar un análisis de orina completa, que, como pueden, si la falla es prerrenal, el sedimento urinario va a ser normal, claramente porque no hay una afectación a nivel glomerular o a nivel, digamos, del parénquima renal. Y si hay efectivamente una afectación, vamos a encontrar diferentes afectaciones como los cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios o hematíes, dependiendo de las características o de la región afectada. Me pareció muy útil este cuadro porque la verdad es muy práctico a la hora de evaluar diferentes fallas, ¿no? Bueno, la presencia de albúmina ahí en orina, consulta Emanuel. Cuando habla, digamos, de proteinuria, la albúmina es uno de los principales representantes, ¿sí? Es por eso que en ese caso, si encontramos un daño renal bastante afectado, como la albúmina es una proteína de gran tamaño, debe ser también mayor un poco el daño para permitir el paso, digamos, de esta proteína, y podemos encontrar la presencia de albúmina. Pero, digamos, la presencia de albuminuria es más frecuente en las patologías renales asociadas a la diabetes, ¿sí? En ese sentido, la diabetes tiene una cierta predilección a nivel renal
a nivel más que nada por el glomerular, lo que permite el pasaje, digamos, de la albúmina en la orina. Distinto por ahí es en, por ejemplo, las glomerulopatías ocasionadas por AINES o las nefritis intersticiales por AINES, que también permite el paso de la albúmina, pero principalmente de las de pequeño tamaño, por eso, digamos, se denomina microalbuminuria, o sea, es muy escasa la cantidad de albúmina en la orina en ese sentido, y hay algunas, digamos, lesiones intersticiales que permiten el paso de la albúmina en la orina. Si bien el cuadro anterior es muy interesante, muy bueno y muy práctico, acá, digamos, les dejo un cuadro en el cual la excreción fraccional de sodio, nos explica que se calcula de esta manera, y es de hecho, digamos, como por lo menos en las residencias clínicas de Rosario se utiliza mucho esta fórmula, ¿sí? El sodio urinario por queta plasmática sobre lo que sería el sodio plasmático por queta urinaria por 100 para el cálculo de la fracción excrecional de sodio, ¿sí? En ese sentido es algo, digamos, que es de mucha utilidad y que se utiliza mucho en las residencias clínicas. Y el clearance de creatinina para determinar que clearance habitualmente tienen que tener un determinado paciente a la hora de realizar una evaluación general, ¿sí? Hay otro tipo de patología, digamos, dentro de lo que sería la falla renal aguda, que es la insuficiencia renal rápidamente progresiva, que tiene una leve diferenciación con la falla renal aguda, más que nada en lo que sería la cuestión de tiempo. Entonces, menciona que son enfermedades caracterizadas por la pérdida de la función renal en menos de 12 semanas. O sea que, fíjense que llama renta que lo que sería la insuficiencia renal aguda. O sea que tiene, digamos, un establecimiento un poco más progresivo, ¿sí? Y, digamos, en ese sentido nos da un poco de pauta de alarma a la hora, digamos, de tratar a un paciente, ¿sí? Cualquier sector renal puede verse afectado y su presentación más frecuente es la glomerulonefritis renal rápidamente progresiva. En estos casos, digamos, estamos hablando de patologías de carácter, por ejemplo, autoinmune, como el lupus o como la artritis, que tienen cierta predilección por la región renal en este contexto y que habitualmente se presenta como una falla renal aguda, pero de estas características. En esta situación, digamos, hay que aplicar otros elementos o otros, digamos, exámenes complementarios, como por ejemplo la utilización de una biopsia renal, ¿sí? Para determinar si efectivamente es algo, una enfermedad, digamos, que se está despertando de carácter autoinmune en este momento y que puede estar ocasionando este tipo de cuadros, ¿sí? Es una entidad que no es tan frecuente de ver, pero tienen que saber que existe por el hecho de que si no es tratada a tiempo, tranquilamente puede evolucionar en una falla renal crónica o una destrucción, digamos, de lo que sería totalmente el parénquima renal y dejar al paciente sin riñón. Seguido, digamos, de los cuadros que tenemos de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia renal rápidamente progresiva, tenemos lo que sería la insuficiencia renal crónica, justamente la que está teniendo Victorino y que, digamos, nos va a dar una pauta de qué elementos evaluar más allá, digamos, de los que menciona el contexto, ¿sí? Puede definirse como una pérdida progresiva de la función renal en un lapso de meses o años, o sea que esto hace puramente la diferenciación en base al tiempo. La urea y la creatinina son constantemente elevadas, es decir que vamos a tener un paciente que maneje un cierto nivel de urea y creatininas fuera de lo normal. Como así también podemos encontrar un paciente que tenga una falla renal crónica por algún tipo de enfermedad crónica, como les mencioné, como el lupus o como la artritis, o como la hipertensión arterial o como la diabetes, y que el valor, digamos, de la urea y la creatinina pueden encontrarse normales, ¿sí? Esto, digamos, no siempre vamos a encontrar un reflejo de lo que sería la alteración a nivel de la sangre, solamente porque tenga la enfermedad, o sea, lo vamos a correlacionar con el nivel de daño que presente, es decir, a mayor daño, más probabilidad hay de que la urea y la creatinina se encuentren elevadas. Vamos a encontrar un paciente con nicturia, es decir, con un aumento de lo que sería la frecuencia nocturna de la micción. Vamos a encontrar un paciente con hipertensión arterial, como por ejemplo es el caso de Victorino, ¿sí? Vamos a encontrar un paciente con anemia por la eritropoyetina, como se les mencioné, y vamos a encontrar un paciente, cuando lo estudiemos, que va a presentar una reducción del tamaño renal, que habitualmente esto es mucho más frecuente de ver por ecografía, ¿sí? ¿Cuáles son las etiologías de la falla renal crónica? Básicamente son las mismas que la falla renal, que puede producir la falla renal aguda, siempre y cuando sean, digamos, patologías que afecten a nivel renal, ¿sí? O
insuficiencias renales agudas que fueron un poco prolongadas en el tiempo, como por ejemplo una isquemia que se prolongó más de lo debido y produjo un cierto daño a nivel renal. Pero en nuestro país, principalmente, las causas mayores son las glomerulopatías primarias ocasionadas habitualmente por enfermedades autoinmunes, ¿sí? O por, digamos, glomerulopatías, digamos, que afecten o que produzcan alteración a nivel glomerular de forma primaria sin otro factor causal. Es decir, podemos encontrar una glomerulopatía que no se encuentre asociada a un lupus o que no se encuentre asociada a una artritis, ¿sí? O sea, una afección renal sin otra explicación. Esa es la causa más frecuente de internación que menciona el Argente. La verdad que en mi experiencia la causa más frecuente es la diabetes y la hipertensión, ¿sí? Que son los otros dos elementos que, digamos, podemos encontrar como causa de la falla renal aguda. En la práctica son muy pocos contados, digamos, los casos en los cuales he observado que haya, digamos, una falla renal crónica por glomerulopatías. Son enfermedades muy difíciles de diagnosticar. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que también puede estar complementada. Es decir, podemos tener un paciente que tenga una glomerulopatía primaria, pero también tenga una diabetes o una hipertensión. O que la hipertensión sea consecuencia de esa glomerulopatía. O sea, hay que tener, digamos, un criterio clínico bastante avesado a la hora de evaluar este tipo de pacientes porque puede pasarse por alto, ¿sí? Eso es muy importante. Entre las glomerulopatías primarias, si bien no es el objetivo, digamos, de este video, podemos encontrar diferentes, como la esclerosis glomerular focal y segmentaria, la glomerulopatía por IgA, membranosas, fibrilares. Fíjense que hay mayores, digamos, una gran cantidad de elementos que pueden producir una glomerulopatía primaria. Pero este tipo de trastornos tienen una presentación clínica muy similar y para poder diferenciarlos entre sí, lamentablemente la biopsia es, digamos, el elemento principal que vamos a utilizar para ponerle nombre y apellido a la enfermedad. Después tenemos las glomerulopatías secundarias, que por la diabetes, la amiloidosis, el lupus, ¿sí? Todas las enfermedades que ustedes pueden ver en el siguiente cuadro. Más que nada es a modo informativo, como para que ustedes sepan algunas de las causas que pueden provocar este tipo de daño y cronificarse en el tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Principalmente es una tríada. En un paciente con insuficiencia renal crónica, como por ejemplo en el Victorino, vamos a encontrar la anemia, ¿sí? Vamos a encontrar la presencia de poliuria, en este caso puede verse un poco sesgada por la insuficiencia cardíaca que tiene Victorino, y también vamos a encontrar la retención de productos nitrogenados que hace referencia a los aumentos crónicos y constantes en el tiempo de la urea y la creatinina. Muchas veces lo que tenemos que, digamos, que tener en cuenta es que si encontramos un paciente que se encuentra descompensado, ya sea por ejemplo por un ICC, y encontramos que hay, digamos, una insuficiencia renal crónica, no hay, digamos, que ser obsesivos y tratar de volver los valores de urea y creati en sangre a la normalidad. Son elementos y parámetros que podemos utilizar también para, digamos, cuantificar o ver, digamos, cuál es la calidad de nuestro tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si encontramos un paciente con una falla renal aguda, vamos a tener una alteración en la urea y la creati, y a lo mejor con solo hidratarlo, esos valores pueden volver a la normalidad. No así en el caso de una insuficiencia renal crónica. Esos valores quizás puedan no volver a la normalidad, pero tenemos que tratar de mantenerlos en un valor coherente, estable, digamos, lo más cerca de la normalidad, como para poder hablar de que el paciente se encuentra dentro de todo estable, ¿sí? Tratar de volverlos a un valor normal puede ser una lucha inútil por el hecho de que ya existe en los pacientes con falla renal crónica un daño establecido. Entonces, como es irreversible, es muy poco probable que encontremos una estabilidad en ese cierto sentido. Y no tenemos que intranquilizarnos, digamos, algo que en este tipo de pacientes puede suceder, ¿sí? También puede pasar, digamos, que el paciente se encuentre totalmente afectado y se presente con las características clínicas de un síndrome urémico, ¿sí? Donde vamos a encontrar síntomas como la fatiga, el prurito, la palidez, aliento amoniacal por la uremia, la taquipnea, la hipertensión arterial, la cardiomegalia, una hemorragia digestiva. Son todos elementos que lo pueden ver en el cuadro, donde vamos a tener diferentes presentaciones de este tipo de síndromes que representa un estadio final o un estadio avanzado de lo que sería la falla renal crónica. En cuanto a otras alteraciones como la anemia, vamos a encontrar una anemia de tipo normocítica normocrómica, con una ferremia y una transferrina normal,
que digamos hace referencia a lo que sería la anemia de las enfermedades crónicas, ¿sí? Este tipo de anemia podemos encontrarlos en aquellas enfermedades que no tienen cura, ¿sí? En ese sentido, como la insuficiencia renal crónica es una de ellas, vamos a encontrar una anemia de este tipo. Pero fíjense, digamos, que la presencia de la anemia contribuye al aumento del tamaño ventricular izquierdo. Es decir, en Victorino, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Victorino tiene una insuficiencia cardíaca y por qué Victorino tiene una enfermedad renal crónica? ¿Y por qué tiene hipertensión arterial? ¿Cuál fue el huevo y la gallina? ¿De dónde salió la enfermedad? ¿Por qué le pasó esto a Victorino? Si uno ahora relee el caso, se da cuenta que a Victorino es un paciente que hay que estudiar en profundidad. ¿Por qué le está pasando esto? Las tres alteraciones que presenta Victorino están interrelacionadas entre sí. O sea, no sabemos cuál es el origen. O sea, vamos de ejemplo. Si tenemos, digamos, a Victorino que tiene una enfermedad renal crónica, esa enfermedad renal crónica ¿es la causa de la insuficiencia cardíaca y de la hipertensión que tiene Victorino ahora? Victorino tiene una hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial ¿es la causa de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica que tiene ahora Victorino? Entonces, si vamos a la insuficiencia cardíaca, digamos, produjo la insuficiencia renal crónica que está teniendo Victorino porque en algún momento sufrió una descompensación y le causó esto. Y esa insuficiencia cardíaca generó también el cuadro de hipertensión. O fue una cadena, digamos. La insuficiencia cardíaca genera la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal crónica genera la hipertensión. Eso es, digamos, es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes. En este caso porque lo hemos escrito y porque sabemos que tiene las tres cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia de este paciente? ¿Por qué se desarrolló de esta manera? Eso por ahí es lo que tiene, digamos, la medicina a la hora de jugar al detective y ver exactamente qué fue lo que pasó. Acá preguntan si la anemia se produce por la falta de eritropoyetina debido a la lesión renal. Digamos, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia renal es una enfermedad que está muy avanzada en cuanto a su fisiopatología, está muy estudiada, pero hay algunas cuestiones que todavía no tienen, digamos, esclarecidas. En principio sería así por una alteración en cuanto a la producción de eritropoyetina, ¿sí? En ese sentido, debería tener la anemia por ese motivo. Pero ¿cuál es, digamos, la cuestión? Que si fuera solamente ese único motivo, ¿por qué estamos frente a una anemia normocítica y normocrómica? Debería tener, digamos, otro tipo de alteraciones, porque la eritropoyetina lo que hace es generar, digamos, o facilitar que se produzcan los glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué es normocítica y normocrómica? Si hay menor cantidad en ese sentido, ¿no debería tener una alteración en cuanto a su morfología también? Ese sería otro, digamos, por ahí una cuestión, digamos, la ferremia y la transferrina. Que sean normales, bueno, no tendría, digamos, ningún tipo de alteración en ese sentido. Pero debe haber algunos otros factores que juegan y contribuyen a la presencia de la anemia, pero digamos que aún no están esclarecidos. Pero bueno, este es el tipo de anemia que vamos a encontrar más frecuentemente en este tipo de pacientes. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar es, como les mencioné con anterioridad, un metabolismo fosfocálcico alterado, ¿sí? Y esto, digamos, como les mencioné, muy por arriba, digamos que sería por la disminución de la vitamina D. Básicamente en este cuadro que está en la gente, que es muy práctico a la hora de hablar de este tipo de trastornos, nosotros nos encontramos con un riñón con deterioro funcional, ¿sí? Eso produce que haya una disminución en cuanto a la producción de vitamina D3 por una alteración, digamos, del metabolismo, lo cual conlleva que haya una disminución de la absorción de calcio en el tubo digestivo, lo cual da como consecuencia una calcemia disminuida. Ahora, por otro lado, hay una disminución de excreción de fosfatos, también porque el riñón se encuentra alterado, lo cual contribuye también a que hay un aumento del fosfato sérico. Como la relación entre fósforo y calcio es inversamente proporcional, eso va a llevar a que la calcemia se encuentre disminuida. Como consecuencia, entonces, vamos a tener una disminución de la mineralización ósea, lo cual va a producir una osteomalacia, o sea, va a haber una disminución de lo que será la formación ósea, ¿sí? Y a su vez también va a haber un aumento del calcio circulante, lo cual va a tener como consecuencia una osteodistrofia renal, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener un aumento de la hormona paratiroidea, lo cual va a haber un aumento de la excreción renal de fosfato, pero también va a haber un aumento de la resorción ósea, o sea que va a contribuir
a la afectación de la estructura ósea, produciendo o llegando a producir en algunos casos la osteoitis fibrosa quística, o sea, el reemplazo de lo que sería la región ósea por tejido fibroso, lo cual va a tener como consecuencia entonces la aparición de dolor óseo o fracturas recurrentes porque el paciente va a estar sufriendo osteoporosis. Alerta, Victorino, alerta. O sea que a Victorino, más allá, digamos, de los motivos de consulta por lo que ha consultado, tenemos que tener en cuenta que puede estar transitando una osteoporosis bastante agresiva, ¿sí? O sea, es un paciente entonces que tenemos que categorizar si puede ser un paciente o transformarse en un paciente de riesgo y que puede, digamos, llegar a tener fracturas en la posteridad, ¿sí? Entonces tenemos que, fíjense que acá se abre otro abanico donde tenemos que tener una pauta de alarma a la hora de hablar, digamos, de las posibles trastornos que pueda tener Victorino, ¿sí? Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, digamos, que también es el objetivo del video, ¿sí? ¿Cómo deberíamos proceder con este paciente o cómo deberíamos presentar esta unidad problema en el examen final? Principalmente lo que ustedes tienen, digamos, que hablar cuando desglosan una unidad problema es el motivo de consulta por el cual consulta Victorino, ¿sí? En este caso sería un control general, y hacer, digamos, un explayamiento acerca de las enfermedades que tiene el paciente. Es decir, cuando ustedes lo presentan, tienen que encarar al paciente en base a en esta unidad de problema, en base, digamos, a las patologías que ya presenta el paciente. Y hablarlo como yo les estoy comentando a ustedes del paciente. Es decir, por todas las alteraciones que pueda llegar a tener este paciente, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta y que son obvios porque los menciona el enunciado, pero otros elementos que no son obvios, como por ejemplo el tema de la osteoporosis, y que no los menciona el enunciado, ¿sí? O sea, ¿cómo deberíamos estudiar a este paciente? ¿Qué cosas tendríamos o qué estudios complementarios podríamos pedirle para estudiar, por ejemplo, la insuficiencia renal? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que este paciente tiene, digamos, una insuficiencia cardíaca y si está compensada o descompensada? Que eso lo pueden ver en el video de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Tiene hipertensión arterial controlada este paciente? ¿Está controlado? Le tomamos los signos vitales. ¿Tiene, digamos, signos vitales estables? O sea, como es una UP, digamos, muy abierta, tiene un abanico muy amplio en cuanto a sus enfermedades, porque son enfermedades, digamos, que son para dar cada una de ellas una clase. Muchas veces ustedes van a elegir una y el docente puede orientarlos hacia esa enfermedad o puede preguntarles de otra. O sea, en principio tienen que conocer las 3 enfermedades que menciona el enunciado, ¿sí? Va a quedar en ustedes elegir el rumbo que ustedes quieran darle al examen, ¿sí? Muchas veces el docente les va a permitir seguir ese rumbo y otras veces el docente les va a guiar por otro lado, ¿sí? La osteodistrofia se produce por la patología renal, digamos, crónica. Es consecuencia, digamos, de este tipo. Pero no es, digamos, solamente ocasionado por la falla renal. Si vos tenés un hiperparatiroidismo primario, digamos, vas a tener otra alteración del metabolismo fosfocálcico y eso puede desencadenar también una osteodistrofia renal. Entonces, fíjate, buena pregunta, digamos, lo que menciona Emanuel. ¿Es solamente esto? No, no se produce solamente, digamos, por la falla renal crónica. Hay, por ejemplo, en este caso, otra enfermedad que puede producir una osteodistrofia renal en ese sentido, ¿sí? Pero lo haría de una forma indirecta. La causa más frecuente es por falla renal, pero puede tener, digamos, otro tipo de origen. Otra manifestación que vamos a tener, digamos, en lo que sería la alteración de la función renal es la presencia de una acidosis metabólica, como les mencioné con anterioridad, por disminución de la excreción de hidrógeno o por pérdida de bicarbonato. En este contexto puede aparecer la respiración de Kussmaul y a su vez también la acidosis metabólica es un factor que puede agravar la descalcificación porque el contexto de acidosis hace que se produzca una resorción ósea mucho más rápido. Si no conocen lo que es la respiración de Kussmaul, fíjense que es una respiración cíclica que se caracteriza por la presencia de una respiración bastante profunda, por el hecho de que el aumento, digamos, de la profundidad en cuanto a la respiración favorece más que nada el intercambio con el dióxido de carbono, lo cual ayuda o contribuye a generar una alcalosis respiratoria para compensar, entre comillas, lo que sería la acidosis metabólica, ¿sí? Esto es un elemento que se produce como una respuesta defensiva. Pero encontré este gráfico en internet que la verdad que, ¿viste? Algo se aprende siempre
cuando uno va leyendo y releyendo va aprendiendo otras cosas. Que Kussmaul también, digamos, es una mnemotecnia. La verdad que no lo había, digamos, estudiado de esta manera, pero me pareció muy interesante. Fíjense que cuando hablan, digamos, de Kussmaul, tenemos la presencia de ketonas, o sea que la respiración de Kussmaul puede aparecer en cetoacidosis diabética. La U representando la uremia, como sucede por ahí en la insuficiencia renal crónica, por un síndrome urémico, por la presencia de sepsis, ¿sí? O sea, en un paciente que se encuentra séptico, también, digamos, puede producir una acidosis metabólica y como consecuencia aparecer la respiración de Kussmaul. El consumo de saliciatos, o sea, de la aspirina, digamos, más precisamente, puede producir también una acidosis metabólica, aparece la respiración de Kussmaul. El consumo de metanol, de aldehídos o el aumento de ácido láctico. Fíjense todo, digamos, cómo pueden acordarse de las causas de la respiración de Kussmaul con su mismo nombre, ¿sí? Y también, digamos, contribuye a que ustedes sepan cuáles son las causas de la acidosis metabólica. Me pareció bastante interesante ponerlo porque al momento de un examen esto es de muchísima utilidad. También, digamos, en los pacientes con enfermedad renal crónica puede aparecer un episodio de desnutrición por la aparición de anorexia. Esto tiene que ver, digamos, con lo que sería la acidosis. Conduce, digamos, a un consumo más que nada de los nutrientes, lo que puede producir la desnutrición. La presencia, digamos, de la resistencia a la insulina, llegando a un estado, digamos, de prediabetes, por así decirlo, pero el hecho, digamos, de que haya una alteración del uso metabólico de la insulina hace también, digamos, de que haya también un menor consumo o un menor metabolismo en lo que sería la calidad de los elementos nutricionales, ¿sí? Conduciendo a la desnutrición. Y la presencia, digamos, de la proteinuria genera también que haya un menor recurso de estos elementos, produciendo también un estado de desnutrición. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, puede aparecer la isostenuria, que puede definirse como la osmolaridad similar entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Esto es porque, claro, al tener una falla renal y al tener una falla en la regulación del balance hidroelectrolítico, la osmolaridad va, digamos, a acercarse entre sí. Contribuye a la aparición de poliuria con nocturia. Fíjense que hace referencia a lo que sería el volumen, más que nada diurno y nocturno, no tanto sí a la frecuencia. Y también puede aparecer la presencia de hiponatremia e intoxicación por agua que les mencioné con anterioridad. También vamos a encontrar alteraciones neurológicas, ya esto es un poco en estadios más avanzados, como la presencia de estupor, como la presencia de coma, la encefalopatía urémica con los signos y síntomas que le mencioné con anterioridad, y alteraciones sensitivas y motoras que, digamos, hay un gran componente en cuanto a los elementos que pueden ocasionar este tipo de trastornos, ¿sí? Muchos también están relacionados con la presencia de hipocalcemia que pueden, digamos, en estadios más avanzados llegar a desencadenar los signos de Chebostek y Troyot, ¿sí? En cuanto a las imágenes, digamos, que competen, básicamente cuando hablamos de la radiografía, de la radiología, hay diferentes elementos que nos pueden ayudar, pero en ese sentido la ecografía gana mayor terreno porque es mucho más sensible y mucho más específica, pero el problema radica en saber utilizar el ecógrafo, es decir, que no todos los médicos están capacitados como para utilizar este examen y en el contexto de una urgencia quizás podría ser algo un poco contraproducente al no saber utilizarlo. Pero supongamos, digamos, que tenemos un estado óptimo en cuanto al diagnóstico, podemos encontrar radiografías como las que se ven a continuación, donde se demarca, como ustedes pueden ver en las flechas, la silueta de lo que serían las paredes vesicales y estaríamos hablando de un paciente que presenta un globo vesical. ¿Es necesario realizar una radiografía a este tipo de pacientes? Realmente no, porque solamente con la semiología uno puede llegar a hacer el diagnóstico solamente percutiendo, ¿sí? El problema es que la percusión es sensible pero no específica, o sea, vamos a detectar que hay una masa o hay un elemento que está produciendo matidez, pero no sabemos si es la vejiga o si puede ser, por ejemplo, un fibroma en el caso de una mujer, ¿sí? O un tumor de próstata terriblemente agrandado en el caso de un hombre, ¿sí? No va a permitir diferenciar esa situación, pero la indicación en este tipo de pacientes es la colocación de una sonda vesical que, digamos, de manera práctica vamos, digamos, a saber si la vejiga está llena o no. ¿Qué es lo primero que debemos abordar en el caso de Victorino? Eso es un poco lo que mencioné con anterioridad, digamos. Siempre en todos los pacientes, cuando ustedes arrancan el examen,
tienen que arrancar por la historia clínica, ¿sí? Eso es lo más importante. Y en el caso de Victorino, la parte de los antecedentes personales, digamos, es lo primero que se expone en este paciente y es lo primero que ustedes tienen que empezar a detallar. En este caso, si les llega a tocar esta UP, ustedes tienen que tener, digamos, bastante definido este tipo de patologías. A partir de esas patologías se desglosa todo el resto del paciente. O sea que lo más importante es tener en claro este tipo de patologías, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y la insuficiencia renal, porque todos los problemas de Victorino van a estar desencadenados por este tipo de patologías. Pero es muy interesante que ustedes también pongan sobre la mesa por qué le pasa esto a Victorino, que eso es algo que ni ustedes ni el docente va a poder responder, porque es una pregunta abierta, digamos, no sabemos por qué le está pasando esto a Victorino. Pero el abordaje siempre tiene que ser iniciando la historia clínica. Y es lo que les mencioné con anterioridad, digamos, ustedes van a elegir el rumbo que le quieran dar al examen eligiendo la patología. Muchas veces van a permitirles, digamos, seguir ese rumbo y muchas veces va a haber una variación, ¿sí? Una pregunta interesante, a ver, de Rosa, que dice que dado este paciente viene en control, ¿le realizaríamos un examen físico cardiovascular y renal? ¿Le pediríamos estudios complementarios? Si este paciente es desconocido para nosotros, tenemos que estudiarlo totalmente desde cero como un paciente nuevo, porque es lo que te mencioné, Rosa. No sabemos cuál es el huevo de la gallina. No sabemos por qué este paciente tiene esto, digamos. Para que lo entiendas. Si vos tenés este paciente, yo te hago la pregunta. ¿Vos cómo sabés que este paciente no tiene lo que tiene? Porque tiene un lupus. ¿Se entiende, digamos? Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que determinar si lo que le está pasando al paciente lo viene arrastrando por otra enfermedad que aún no fue diagnosticada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un estudio desde cero, no solo cardiovascular renal, digamos, un examen físico de pies a cabeza, porque puede haber algún signo o síntoma que puede pasarse por alto, como por ejemplo un aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿sí? Si tenemos un hipopartiroidismo primario en este contexto, vamos quizás a tener alguna nodulación a nivel de la tiroides y eso es un factor que puede estar teniendo Victorino y que puede haberse pasado por alto en el enunciado. Entonces son todos elementos que tenemos que ir desglosando, ¿sí? Y los estudios complementarios, lógicamente, como para ver el tipo de afección renal que esté teniendo. A lo mejor, digamos, acá ya está establecido que tiene una insuficiencia renal crónica, pero si no lo mencionara y encontráramos la insuficiencia renal, tendríamos que saber si esa insuficiencia renal es nueva o es vieja. Y con los parámetros que mencioné antes, podemos destacar si efectivamente es o no es aguda o es o no es o crónica. Ahora vamos a hablar, digamos, de las vacunas de Victorino, ¿sí? Bueno, pero por eso, digamos, como su médico de cabecera, digamos, que nosotros no lo conocemos, Victorino. Digamos, Victorino llega a 73 años y viene a una consulta. O sea que de ser esa posición y que nosotros somos el médico de cabecera, es un paciente totalmente nuevo. No lo conocemos porque llega para un control, ¿sí? De todas maneras, es algo, digamos, que siempre tenemos que estudiar al paciente y siempre el examen físico no es solamente referido a lo que menciona el paciente. El examen físico es completo en todas las consultas, ¿sí? En ese sentido, no hay tutela. Hay que, digamos, hacer el examen físico siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente agrega algo nuevo que antes no lo tenía, si lo conocíamos, y si no lo conocíamos, lo que podemos encontrar va a ser siempre nuevo para nosotros, ¿sí? Bueno, volviendo un poco, ustedes sigan si quieren algo, porque voy, digamos, como voy haciendo el enunciado, pero cualquier duda que ustedes tengan, muy bien como van haciendo hasta ahora, la preguntan, ¿sí? Esto, digamos, en el contexto de realizar una radiografía. Hay otros tipos de estudios, como por ejemplo las radiografías con contraste, que nos pueden indicar cierta irregularidad, como por ejemplo pueden ver en la placa, que tendríamos que ver, digamos, toda la estructura renal como de librito. Pero, digamos, si encontramos que hay, por ejemplo, algún tipo de cambio en la morfología, lo vamos a ver desorganizado como vemos en la placa. Pero este tipo de estudio, al tener, digamos, el surgimiento de la ecografía, ha quedado un poco en desuso. Primero porque le tenemos que dar un contraste al paciente, tenemos que esperar a que, digamos, llegue hasta el riñón y después hacerle la placa. O sea, eso incluye más o menos 2 horas, digamos, que le hagamos todo eso al paciente. En cambio, una ecografía la hacemos en menos de 5 minutos, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que gana en superioridad la ecografía. Pero es un estudio que existe. Si hacemos, digamos, una placa directa de abdomen de pie, podemos encontrar en menos del 10% de los casos, fíjense por ahí lo que es un poco contraproducente, la presencia o de una litiasis de gran tamaño, ¿sí? Fíjense que tiene una
radiopacidad similar a lo que sería la región ósea, pero más marcada, probablemente un cálculo de calcio, ¿sí? Y también podemos ver un aumento de lo que sería el tamaño de la silueta renal, típico de encontrar en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Estas son alteraciones que podemos encontrar en una radiografía de abdomen. Pero bueno, como les mencioné, no es tan frecuente, ¿sí? Ahora sí, podemos encontrar en lo que sería la ecografía renal algunos hallazgos que pueden ser sugerentes de patología renal, como por ejemplo una fina línea líquida rodeando los polos renales, ¿sí? En ese sentido, digamos, esto es un hallazgo poco frecuente de ver en lo que sería la ecografía, pero es un hallazgo al fin. Pero digamos, lo puse como para que ustedes también lo conozcan en ese sentido. Pero digamos, uno de los hallazgos más frecuentes que podemos encontrar cuando realizamos una ecografía, y que es muy típico de ver, yo de hecho en los pacientes con hipertensión arterial o diabetes lo he visto en gran medida, es o una alteración del tamaño renal superando los 10 centímetros del diámetro longitudinal, ¿sí? Acá tenemos la silueta renal con el parénquima de la cortical y la región medular, generalmente siempre bien ecogénica, ¿sí? Y en pacientes con diabetes o hipertensión y enfermedad renal crónica vamos a tener una ecogenicidad marcadamente aumentada con una pérdida de la diferenciación corticomedular. Fíjense que acá está bien marcado. Acá no se puede observar bien, ¿sí? Hay una pérdida de la diferenciación. También, digamos, en algunos pacientes podemos encontrar que hay un daño, digamos. Fíjense que acá, en este caso está conservado, pero digamos, si hay una disminución del tamaño, el tamaño normal es de 2 centímetros, habitualmente si está disminuido, ¿sí? En pacientes con insuficiencia renal crónica, este tamaño está disminuido. Pero el hallazgo más, digamos, más característico es la pérdida, digamos, de la diferenciación, ¿sí? O sea, una alteración estructural de lo que sería la región renal. Y con enfermedad renal crónica bastante avanzada, el tamaño renal va a estar disminuido. O sea que el aumento del tamaño generalmente se da en pacientes con insuficiencia renal aguda y el tamaño disminuido en pacientes con insuficiencia renal crónica. Acá Camila pregunta, en la práctica, ¿qué atendemos primero? Bueno, en lo que sería, digamos, la atención primaria es lo que más urgente requiera atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente está viniendo a un consultorio, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, tenemos un paciente que consulta, y para un control general, lo que tenemos que ordenar más que nada es el estilo de vida del paciente, ¿sí? Que lleve una correcta alimentación, ver que los parámetros del laboratorio se encuentren normales, ver que no haya manifestaciones clínicas de una desestabilización de lo que serían sus patologías de base, ¿sí? Y en base a eso, en este paciente que tiene 73 años, tratar, digamos, de mejorarle la calidad de vida. Este paciente puede tener 10 o 20 años más de supervivencia, como no. De cualquier manera, es un paciente que tenemos que atender a todas luces, ¿sí? Y tratar, digamos, de asegurarnos de que la calidad de vida de lo que le queda al paciente sea, digamos, lo óptima posible dentro de lo que se pueda. O sea que la atención primaria va a ir en requerimiento de la desestabilización de la enfermedad de base que tenga el paciente, ¿sí? Distinto es un paciente que no se estudió nunca. En ese sentido, digamos, tenemos que tratar de discernir si es una falla renal crónica que puede tener una cierta reversión o si es una insuficiencia cardíaca que pueda llegar a tener una cierta reversión, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, atendemos primero ese caso, ¿sí? Pero va a depender, digamos, de lo que esté más desestabilizado, por así decirlo, ¿sí? Y Naila pregunta si hay atrofia renal en insuficiencia renal crónica. Exactamente, digamos, la disminución del tamaño del riñón hace referencia a una atrofia renal en cuanto a su tamaño, pero también a su funcionalidad, ¿sí? Es por eso que ecográficamente se manifiesta de esa manera. Y los que mencionaban por ahí el tema de las vacunas, acá yo les puse lo que habla el Ministerio de Salud y que menciona que los adultos mayores de 65 años deben continuar con los refuerzos de vacunas ya aplicadas, ¿sí? Completar los esquemas que tengan, digamos, que colocarse, vamos a tener que ver, digamos, el calendario de vacunación, y proteger principalmente contra la gripe y el neumococo, que ambas generalmente son anuales, ¿sí?
Y fíjense que menciona que son las principales causas complicaciones de esta etapa de la vida. Entonces, la gripe, una dosis anual, esas no pueden faltar, ¿sí? Y una vacunación secuencial contra el neumococo, ¿sí? Con la vacuna la 13 valente y la polisacárida 23 valente, ¿sí? Cecilia pregunta, ¿qué provoca la insuficiencia renal crónica? ¿Puede ser un paciente tratado con rayos por cáncer de útero o por obstrucción de uréter? Bueno, como causa, digamos, de la insuficiencia renal crónica, tenemos, digamos, todas las patologías que mencioné en el video, digamos, todas esas pueden evolucionar a una insuficiencia renal crónica. ¿Un paciente con rayos por cáncer de útero puede tener una insuficiencia renal crónica? Es un poco raro que desarrolle, no sé si te referís principalmente a una insuficiencia renal ocasionada por el tratamiento con rayos. Generalmente el tratamiento con rayos es dirigido. Es un poco extraño que el tratamiento por rayos genere una insuficiencia renal crónica, no así por ahí una quimioterapia. En ese sentido puede, digamos, producir una insuficiencia renal crónica. Ahora, por obstrucción de uréter, si digamos tenemos un cáncer de útero que está produciendo una obstrucción ureteral, puede, digamos, también ocasionar una insuficiencia renal crónica si se prolonga en el tiempo. O, por ejemplo, si afecta, digamos, lo que sería una porción unilateral. Es decir, vos tenés un cáncer que está afectando solamente una terminación del uréter, no así la otra. Entonces el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener un riñón que está funcionando bien y sin problemas, y va a tener otro que va a tener una obstrucción o una obstrucción parcial o total, y que eso va a terminar repercutiendo, digamos, por la falla en cuanto a al desagüe, digamos, de la parte del uréter, por así decirlo. Y esa obstrucción, esa congestión va a provocar cambios que con el tiempo van a cronificar y va a producir, sí, una destrucción del parénquima renal. Ahora, digamos, por los rayos solamente es poco probable, salvo que haya una mala praxis o una negligencia que podría tranquilamente ocasionar, digamos, una falla renal en ese sentido, ¿sí? Bueno, básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desglosar este tipo de UP en relación a lo que sería la falla renal. Pero recuerden, ¿sí? ¿Cómo se trata? ¿Se puede hacer cateterismo ureteral por la obstrucción? Bueno, digamos, sí, una de las indicaciones del cateterismo es justamente la obstrucción. El tema es qué tipo de obstrucción, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una obstrucción ocasionada por un tumor, uno va a tratar de colocar el catéter, pero no va a avanzar, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la vía está obstruida. Entonces, se pueden realizar lo que sería la utilización de un catéter de doble J, que es hacer una vía, digamos, a través, digamos, de lo que sería la región lumbar, ¿sí? Y de esa manera generar una vía alternativa para descomprimir el riñón. Ese sería el tratamiento. Sí, la doble adultos también se coloca, por eso, digamos, obviamente se colocan todas las que tienen el esquema de vacunación habitual, ¿sí? Yo les puse estas dos porque habitualmente son preguntas de exámenes y estas dos van siempre, digamos, los pacientes con mayores de 65 años es una indicación. Entonces yo, digamos, lo pongo más que nada para que ustedes sepan que tiene que ir sí o sí. La doble adulto es parte, digamos, del esquema que tenemos que tener todos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si falta, hay que completarla, ¿sí? Pero estas dos son infaltables y muchos, digamos, han patinado en ese sentido, ¿sí? Para que no se olviden que estas dos tienen que ir, y bueno, digamos, es un poco con el tema de las vacunas, un poco, digamos, con el catéter, que sí, ahí perfecto, respondió tu duda, Cecilia. Hay, digamos, mucho tratamiento en lo que sería en este sentido, no es la idea, digamos, enfocarnos en el tratamiento, pero cuando hablamos, digamos, de trastornos de lo que sería el parénquima renal, hay que hacer, digamos, un cambio en el estilo de vida, porque muchas veces la falla renal es consecuencia de lo que nosotros hacemos con nuestro propio cuerpo, una mala alimentación que desencadena una diabetes, el consumo de ciertos elementos o un predominio en lo que sería el consumo de carne, que es muy rica, ¿quién no se niega un asado? Pero bueno, digamos, el consumo de cierta cantidad de sangre puede producir también una afectación a nivel renal por el aumento de las purinas, digamos, circulantes, que pueden desencadenar, más allá de la falla renal, otro tipo de alteraciones, ¿sí? En ese sentido tenemos que tener, digamos, en cuenta muchas variabilidades, y el tratamiento es un poco tratar de corregir esas alteraciones que causan el daño a nivel renal, ¿sí? Bueno, acá pregunta María Fernanda,
laboratorio de orina para encontrar función renal, urea, creati, se pide orina de 24 y paratormona. Digamos, si vos tenés un paciente con falla renal, la función renal urea creati es inevitable. La tenés, digamos, que pedir porque es el factor que a vos te permite que haya una falla renal, ¿sí? Porque lo que te dije, pueden encontrarse un paciente con oliguria o puede encontrarse sin oliguria, ¿sí? Pero vas a encontrar otras alteraciones más allá de la oliguria, como la retención de líquido. La orina de 24 horas, vos pensás que en un paciente que tiene una falla renal quizás no se la puedes pedir de forma... Se puede, pero no es lo más frecuente de pedirlo de forma ambulatoria, porque si ya tiene una falla renal, lo más habitual es internar al paciente y en ese contexto sí pedirle una orina de 24 para ver o cuantificar la cantidad de orina que produce en 24 horas, pero también se utiliza mucho para determinar los niveles de proteinuria que podemos encontrar en 24 horas, que también es un factor indirecto para evaluar el daño renal, ¿sí? En cuanto a la paratormona, lo vamos a, digamos, tener en cuenta en el caso de insuficiencia renal crónica, porque es más frecuente de encontrar en este tipo de casos. Pero, digamos, en pacientes jóvenes ha pasado que hay, digamos, alteración de la función renal y hay, digamos, alteraciones semiológicas con la aparición de diferentes signos, ¿sí? Ocasionados por la hipocalcemia, y podríamos, digamos, destacar que esas alteraciones pueden ser por una alteración del metabolismo fosfocálcico producidos por un tumor a nivel de la paratiroides. En este caso, que sea, digamos, altamente funcionante y que sea altamente secretante de paratormona y que pueda producir esos cuadros, ¿sí? No sé si respondió a tu pregunta eso, María Fernanda. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra pregunta en relación, digamos, a si les quedó claro, digamos, cómo encarar este tipo de pacientes? ¿Alguna duda en general sobre insuficiencia cardíaca, otro tema? Bueno, si no, cualquier duda o pregunta, recuerden que me pueden, digamos, mandar un mensajito, para eso está el grupo, o sea, lo que ustedes necesiten, me avisan, ¿sí? Si cualquier duda o pregunta, me consultan, ¿estamos? Firmaron todos, no se olviden de firmar, es muy importante porque yo con eso llevo el contexto, digamos, de los presentes, pero hasta ahora vienen todos bien, así que cualquier duda o pregunta que tengan, me avisen y acuérdense de firmar. El chat queda grabado, así que por ahí si no se acuerdan, lo pueden, digamos, agregar aparte o dejarlo en los comentarios, no hay problema, ¿sí? Bueno. Entonces, yo les voy a estar, digamos, subiendo algunos videos en relación a la última UP. ¿Cómo es, Cecilia? En un examen te preguntaron por otro aclaramiento. Sí, digamos, voy a decir por el clearance. Mira, el clearance de creatinina es el más utilizado. ¿Existen otros? Sí, digamos, vos tenés el clearance de la urea, la relación, la fracción, que son, digamos, los más utilizados que te mencioné, digamos, con anterioridad. Pero, digamos, vos podés tener, digamos, el índice de filtrado glomerular, que acá te lo voy a mostrar para que vos lo veas. A ver si lo encontramos. Acá está. Vos tenés, digamos, el clearance de creatinina, que es el que más se utiliza, ¿no? Pero, digamos, vos podés tener la relación de la urea, que es otro tipo de clearance, ¿sí? La urea, digamos, plasmática, y la urea, digamos, urinaria, que también es otro elemento que se utiliza. Pero, si bien existe, digamos, no es algo que se utilice con gran, digamos, protagonismo, porque no tiene una gran especificidad. La urea puede verse, digamos, alterada por otros factores, el consumo excesivo de proteínas, consumo excesivo de carnes, son todos, digamos, elementos que pueden encontrarse alterados y existe, uno lo puede conocer que existe, pero en utilidad, esto es lo que cabe la pena mencionar, no es tan útil en ese sentido, no nos da una pauta. La creatinina, por caso contrario, tiene más sensibilidad y especificidad, ¿sí? Acá en Naila, en el laboratorio, se le pide hemograma completo con urea, creatinina y glicemia. ¿Y qué más se le puede pedir? No, bueno, digamos, lo que sería, digamos, el laboratorio,
Vos tenés en cuenta que para sacar estos índices necesitas sí o sí una orina completa, Naila. O sea que lo que tenés que pedir también es la orina completa con sodio urinario, creatinina urina y podés pedir potasio urinario, ¿sí? En el laboratorio, principalmente, entonces el hemograma, urea, creati, glicemia, ionograma para ver los niveles de sodio-potasio, calcio, fósforo, magnesio en el contexto para evaluar un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Después, digamos, evaluar también las hormonas tiroides para ver si no hay algún tipo de alteración. Ya son exámenes que vos tenés que ir pensándolo. De rutina se pide eso principalmente, pero digamos vos vas agregando en base a tu sospecha clínica otros elementos. Me perdí algo, Cecilia. Ah, el de un clearance de ácido paraminobutírico. Sí, sí, digamos. Hay diferentes compuestos que se van acumulando en el contexto de una falla renal crónica. Lo podés pedir, digamos, no es algo, y yo te lo digo, no es algo que se utilice, digamos, de rutina, porque es para evaluar, digamos, desechos. No es algo que se utilice, no, y si lo pedís a lo mejor, digamos, tenés que ver el contexto, si el laboratorio te lo hace, no es algo que se use específicamente para solicitarlo. Así como ese hay varios más, pero no es de utilidad. Naila, el ionograma, sí, ionograma sería sodio plasmático, potasio plasmático y el cloro plasmático. Son elementos que podés pedir como parte del ionograma. Son otros elementos, sí. Rosa, sí, la UP7, sí, las últimas 4 venimos dando de esta manera, así que la UP7 también la vamos a hacer de la misma manera. Pero, digamos, de la UP7 en el canal tienen, digamos, un video de semiología mamaria, que ahí, digamos, básicamente abarca lo que sería la UP7. Pero por ahí voy a ver si puedo armar otro video hablando más que nada de las generalidades del cáncer, como para ver si podemos hablar un poco de eso específicamente, cuáles son el comportamiento, lo que podemos encontrar, como para poder verlo. Está perfecto, Cecilia. Si te lo preguntaron, digamos, vos podés tenerlo, pero realmente no es de utilidad. O sea, puede ser te pueden preguntar un montón de cosas, pero digamos que ahí sea útil o sea constructivo para el examen, realmente no lo es, porque no tiene, digamos, hoy en día no está muy en boga el uso de la medición o el clearance de ese ácido, no tiene, digamos, mucho sentido, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nada. Bueno, cualquier cosa entonces, terminamos acá, vamos a terminar la clase. Cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en hacerlo, digamos, manden un mensaje. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Cualquier duda que tengan, voy a tratar de ayudarlo y respondérsela, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo seguimos la semana que viene con la nueva UP. ¿Estamos? Hasta luego, chicos.